Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Euforia ha acabado para siempre y no íbamos desencaminados cuando dijimos que esta temporada final no pintaba bien. En este episodio analizamos esta despedida y sobre todo comentamos la visión televisiva del Cabo del Miedo de la mano de Javier Bardem. El actor español da vida a ese ex convicto que en su día interpretó Robert De Niro en la nueva serie de Apple TV+. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Siete años y 26 episodios después ha terminado Euforia. Llegamos a esta temporada con más miedo que ganas y ahora veremos si esos temores se han cumplido. Dani Garrán, ¿qué da más miedo? ¿Salir de Euforia o entrar en la casita de Bad Bunny? Tenía muchas ganas de salir. No te metieron en la casita. No me metieron en la casita. Debe ser porque no soy no un cuerpo reggaetón. normativo. Claramente da más miedo salir de Euforia. Bueno, el propio creador, Sam Levinson, ha confirmado el final de la serie, algo que más o menos se podía intuir, un final donde todos los y todas las protagonistas buscaban la redención, con muchas referencias religiosas, que es signo de estos tiempos, aunque no en el concierto de Bad Bunny, cosa que le honra, y muertes de protagonistas. Sí, para presentar esta temporada, Sam Levinson compartía un lema, era evolucionar o morir, y lo que realmente llevó a cabo fue una reformulación de la serie con un nuevo director de fotografía, un salto temporal y un tono muy diferente al que nos tenía acostumbrados para desarrollar un narco-thriller con tintes de western. Los protagonistas ya no eran niños. Ruth se vio obligada a acabar como informante de la DEA, casi se sexualiza en redes sociales para monetizar su físico. Nate es un promotor inmobiliario endeudado, Maddie representante de actores, Lexi trabaja en una sala de guionistas y Jules ha estado 8 capítulos pintando cuadros en un pisazo de su sugar daddy. Todo en medio de una batalla sangrienta entre narcos, la Hood Rat de Rosalía y un final que mira a la redención religiosa. ¿Cómo puede haber tanta gente mala? Es más fácil. ¿Es más fácil ser malo que hacer lo correcto? Es la naturaleza humana. Somos egoístas. ¿Pero por qué nos hizo así Dios? No lo sé, Ru. Algún día se lo preguntaré por ti, ¿vale? Bueno, ha sido una temporada desigual, más mal que igual, de la que se ha hablado mucho. Vamos a ver, yo no la he acabado porque el Festival de Cannes acabó conmigo. Me parecía más interesante ver las películas de Cannes que acabar esta serie. A mí también. Entonces he descargado en vosotros esa responsabilidad. Dani Garrán, más mal que bien. Bueno, sí, más bien mal que bien. mal, que diría O sea, Ojete Calor. En resumen, bastante mal. Un cuadro. A mí me costó mucho adaptarme a esta nueva temporada. Reconozco que al llegar al capítulo 3 o 4 ya bajé muchísimo las expectativas, entonces dije, bueno, me voy a rendir un poco a lo camp y voy a empezar a disfrutar. Y también reconozco que los capítulos de la boda y algunos siguientes me hicieron gracia, me parecieron divertidos, disfrutones, sobre todo las tramas de Sydney Sweeney y de Jacob Elordi, que me parecieron los verdaderos protagonistas de esta tercera temporada. Pero como os digo, bajando las expectativas, disfrutando del surrealismo, de la sangre y de lo divertida que era en ese sentido. Pero las tramas no son verosímiles. Las conexiones de los personajes no tenían sentido. Solo confluyen en uno de los capítulos, el de la boda, como digo, y a partir de ahí sus tramas y sus caminos se empiezan a alejar y no van a ninguna parte. Lo mejor para mí todavía se salvan algunas decisiones técnicas. Creo que Sam Levinson, lleva a cabo algunas decisiones a las que nos tienen acostumbrados. Esa búsqueda de la belleza constante, esa forma de rodar. Creo que es verdad que hay una mirada puesta interesante sobre la luz, la fotografía y aspectos técnicos que hacen que esa serie todavía destaque sobre las demás.
Y también creo que, al igual que The Idol, esa serie fallida, la Terrible. anterior de Levinson, creo que peca también un poco de ser profundamente misógina. Yo lo pasaba muy mal viendo cómo las mujeres de la serie se sexualizaban, sufrían, lloraban, se desnudaban e incluso se prostituían para conseguir la felicidad o para conseguir sobrevivir en ese universo. Y sufría muchísimo viendo eso. Quiero decir que yo no he visto terminar, pero los 3 primeros capítulos, que es hasta donde yo me he quedado, lo que me pasa con él, y sobre todo claro, cuando estaba en el instituto ha tenido un poquito más de decoro, ¿no? Al tratar los cuerpos de actrices que simulaban ser menores de edad o estar en esa frontera. Pero aquí, igual que en The Idol, el problema que tengo no es que hagas una crítica a la sexualización, es que tú acabas sexualizando, que eso está muy presente incluso en muchas películas dirigidas por mujeres. Se corre ese riesgo porque la male gaze es una cosa que nos atraviesa a todos y en la que hemos sido educados. Y me da la sensación de que en esta cosa de hacer la crítica hay un mal uso de la fotografía, un mal uso de la cámara, un mal uso del punto de vista, y se acaba generando, no sé si es el efecto contrario que quiere denunciar, porque ya no lo sé. Y a mí me pasa, fíjate, al revés de lo que decías tú, incluso en el capítulo inicial, con ese tono de western de frontera, en la boda, que me parece que es un momento interesante para juntar a los personajes, pero para mí llega tarde, llega ya en un capítulo que ya no tiene interés. Y me pasa que toda la parte visual y toda la parte de cambiar la fotografía, de mostrar otra cosa, acá está por encima de todo lo que ha escrito. Y eso a mí siempre me acaba destrozando haciendo que no entre en las historias. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Con todo y con eso creo que es mejor director que guionista, especialmente en esta temporada. Bueno, hay decisiones de cámara que sí que son interesantes, o pasajes que están muy, muy bien rodados y que sí que entro en la historia. Coincido con vosotros. A mí yo creo que es que el problema es un problema enorme de arco de personajes, de guión, de la historia, de la propia coherencia interna de los personajes a través de las 3 temporadas. Ha habido como un salto de tiburón enorme entre la segunda y la tercera, donde se ha desechado un poco el espíritu de cada uno de los personajes, ¿no? Se ha deshilachado mucho con ese salto temporal. Me interesa poquísimo que se convierta en un narco-thriller con 2 clanes enfrentados en la frontera con México, con tráfico de mujeres, con esas mujeres explotadas sexualmente. Toda esa trama no me interesa, básicamente porque no está en el centro del desarrollo de los personajes, especialmente del de Rue, ¿no? Que sigue siendo alguien atrapada entre sus propios demonios, entre sus propias fantasías, entre la tentación de volver a las drogas y entre básicamente vivir y cobrar de un mundo que juega con las drogas y que trafica con las drogas. Entonces, toda esa parte de thriller es absolutamente obvia, en el sentido de que te la puedes evitar, y además la tratas de forma llena de tópicos, ¿no? Y luego sí que es verdad que creo que hay algunas decisiones. Ha comentado Sydney Sweeney que Sam Levinson ha dicho en el podcast del New York Times, en el que anunciaba el final de la serie, que le dijo a Sydney Sweeney la idea de rebajar un poco los desnudos, de que no apareciera tanto su cuerpo en pantalla, y Sydney Sweeney le dijo que no, que si su papel era de una chica que trabaja en OnlyFans, tal. Luego ya, a partir de ahí, abrimos el debate de cómo se coloca la cámara y cómo está colocada la cámara. Para mí no es un problema de desnudos o de sexo, para mí es un problema de cómo tú miras y haces que el espectador mire. Sí. Ese para mí es el indudablemente, problema. Pero creo que es un debate como mucho más profundo de lo que podemos hacer aquí en unos minutos, sobre todo con este tema, que está apareciendo mucho, también con el fanning en Margot tiene problemas de dinero, sobre cómo retratamos el mundo OnlyFans, cómo lo sexualizamos o lo sexualiza la cámara, cómo tratamos pues para eso nada como leer a Laura Mulvey. Sí. No, pero es interesante porque incluso a Lauda, en la serie que estaba preparando, ya daba algún destello de sus propios dilemas internos, de cómo miro a estas chicas que, por otro lado, me están diciendo que tienen un modo de emancipación económica que supuestamente le da libertad, pero está el debate ahí, los dilemas morales que acarrea esto, que me parece como un debate súper interesante que está ahora mismo en la conversación y que ha entrado de lleno en las series y en el cine, ¿no? Y creo que es el caballo de Troya un poco de esta temporada. Y al final sí que ha sido la trama de Sydney Sweeney y de Maddie, las 2 amigas enfrentadas por el personaje de Jacob Elordi, pues la más interesante de esta temporada. Jacob Elordi estaba ahí, yo creo que ha rodado
rodado todas las escenas solo, a nadie le interesaba lo que le pasaba, está fatal, o sea, es ha absolutamente tenido un absurdo. esguince de pie y se ha ido a la playa en vez de estar jugando películas en Cannes. Bueno, hay una persona que ha aparecido por ahí a ponerse polos, camisas y tal, y la otra pintando. Esos dos Jules, personajes, por favor. Pedro Almodóvar tenía razón. Pedro Almodóvar. esos dos personajes son absurdos, y creo que es una decepción, y que esta temporada pues ha sido un absoluto delirio y un fracaso para una serie que, bueno, sus 2 primeras temporadas a mí me parecen que son estupendas. No hay nada como parar a tiempo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de una de las series estrella del año, al menos para la plataforma Apple TV. Es una serie que lo cierto es que tiene poco de original. Hace 14 años me vi comprometido a la fuerza a una celda de 2 metros por 3 y ahora te voy a poner yo a ti en un compromiso. Esto de fumar puros es mi único vicio. Cuando se está allí dentro hay que tener alguno para saber que aún eres humano. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Bueno, pues historia del doblaje en español. Escuchamos al doblador de Robert De Niro en uno de los grandes papeles de su carrera, Max Cady, en El Cabo del Miedo, una adaptación de una novela. Ahora llega otra adaptación, pero en forma de serie. ¿Y quién podía hacer de Robert De Niro? Pues nada más y nada menos que Javier Bardem. Javier Bardem con lentillas. O sea, azules. Sí. Tatuajes. Mantiene además el mismo título, este remake del remake, El Cabo del Miedo, y su creador, Nick Antosca, toma como punto de partida la novela de 1957, Los Verdugos, de John MacDonald, que ha sido llevada al cine en 2 ocasiones. La primera fue en el 62 con la cinta El Cabo del Terror, dirigida por J. Lee Thompson, y la segunda fue la más conocida, el remake de Martin Scorsese, que se estrenó en el 91 bajo el título de El Cabo del Miedo, con Robert De Niro, Jessica Lange y la producción de Steven Spielberg. Como decíamos, Javier Bardem interpreta a ese hombre encarcelado por error que busca venganza cuando sale de prisión. Así suena en la versión original. Well, it feels pretty strange to be standing here, actually, because I know you hated me. If I got royalties of being hated, that'd be as rich as sin. Bueno, tiene una aparición entre sombras y luces gloriosa. Es la estrella, es la estrella absoluta. Una nueva versión del clásico de terror psicológico, como decíamos, en esta ocasión con Amy Adams y Patrick Wilson interpretando a la pareja de abogados protagonista como una familia aparentemente normal que sufrirá las consecuencias de la venganza de este expresidiario. Aunque la serie se inspira, como decía Dani, en una novela de hace casi 70 años, todos los miedos contemporáneos están presentes: falsificaciones con IA, engaños en redes sociales, acoso cibernético y 2 hijos adolescentes. Bueno, pues Amy Adams, que es productora, también alababa la forma de trabajar de Javier Bardem, que, como decimos, tiene una aparición estelar, es el gran reclamo de esta serie. Hemos hablado con él, hemos hablado con Bardem, que está estupendo como este villano hortera con lentillas, esto que le encanta tanto de darle un giro al personaje, de ponerse cosas, y nos contaba cómo ha preparado este personaje tan icónico de cine. Han pasado 30 años desde la película icónica de Scorsese, la sociedad ha cambiado y, por ejemplo, la invasión de la privacidad, de la intimidad de ese matrimonio tiene que ver mucho también con la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología, a través de los hijos sobre todo, ¿no? La manipulación de la información. Me pareció muy interesante, muy actual, muy relevante, y también me separaba del miedo, de la presión de emular el trabajo icónico e incomparable de De Niro, en este caso. Es como, bueno, me están pidiendo que haga otra cosa. Si hubiese sido un remake al uso de una película de 2 horas, ni lo hubiese tocado, evidentemente. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo? Curiosamente, yo creo que esta serie es mucho más fiel a la novela que las 2 películas, porque tenemos más tiempo para poder entrar en las diferentes grises de los personajes, ¿no? Y creo que lo que trae la serie que no pueden traer las películas es tiempo de reflexión y tiempo de
construcción de personaje, de circunstancia, de situación. Por ejemplo, entendemos y vemos y somos testigos del pasado de Max Cady y cómo eso ha formado su personalidad, ¿no? Ha configurado un carácter resiliente, por ejemplo, o duro, o difícil de rebajar, ¿no? Hay algo en él innato que tiene que ver con la supervivencia porque entendemos de dónde viene. Y eso es muy interesante a la hora de hacer un estudio psicológico del personaje que a lo mejor en una película no tienes la oportunidad de hacer por el tiempo. Max Cady ha salido de la cárcel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió. Fuiste su abogada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en la serie hay una situación donde hay un momento donde él se expone la ambigüedad de una manera muy abierta, es decir, bueno, vamos a ver qué es verdad, qué no es verdad, cómo se usa, qué se usa como si fuese verdad para manipular la voluntad de las personas, por ejemplo, en el sistema judicial. Y eso es muy incómodo de ver, pero eso es el pan nuestro de cada día en la información. Tú eres un profesional de la información y sabes lo difícil que es ahora realmente mirar a través del ruido, hacer foco en de dónde puede venir la veracidad de la información, contrastarla. Es muy difícil. Para gente más mayor como yo, más acostumbrada a haber hecho eso en el pasado, es más fácil, estamos más acostumbrados, pero para los jóvenes es casi imposible, porque no tienen referencia de eso. Y eso es muy peligroso para las mentes, para las cabezas y para la manipulación de las voluntades, ¿no? Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos? Expone mucho el gran error de la justicia americana, ¿no? Donde el 80-90% de los presos son gente hispanoamericana, latinoamericana o de color. Y eso está muy bien expuesto aquí. Y evidentemente Max Cady, es una persona que tenemos que entender si ha hecho o no ha hecho ese crimen por el que se le condenó. Pero hay otros que sí se demuestran que eran inocentes, que también están en la serie y que ves la huella que eso ha dejado en su carácter, en su vida, en su personalidad, ¿no? Y eso en un país donde además existe la pena de muerte, pues es algo de lo que hay que hablar y señalar. Y creo que la serie se atreve a hacerlo. Va por mi familia, no. ¿Por qué iba a hacerle daño? ¿Qué hiciste? No me mientas. No te estoy mintiendo. ¿Por qué iba a hacerle daño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Bardem, que siempre ha sido fan, amigo de Robert De Niro, también de Al Pacino, y ahora hace este papel. ¿Qué os ha parecido esta adaptación del Cabo del Miedo, Dani? Me ha gustado, yo la compro. Además, vi recientemente la peli para compararlas. Y creo que mantiene muy bien ese tono y esa tensión. Es verdad que, no la he terminado, he visto solo 2 capítulos, son 10. Me da un poco de miedo cómo puede seguir manteniendo esa persecución, esa tensión entre el protagonista y el matrimonio. Son 10 capítulos, uno persiguiendo al otro, pues al final puede resultar un poco repetitivo. Pero bueno, veremos un poco cómo avanza. Me gusta también que el personaje femenino, el de Amy Adams, tenga más protagonismo que por ejemplo, el que interpretó Jessica Lange en la película. Aquí los dos son abogados, los dos interfirieron un poco en ese encarcelamiento y el no poder sacar de la cárcel al protagonista. Entonces los dos evidentemente acaban sufriendo las consecuencias, y me gusta cómo está adaptada también a los nuevos tiempos, con todo lo que tiene que ver con internet, con la IA, con las fotografías. Tampoco quiero desvelar mucho. Son 2 hijos adolescentes en este caso, lo cual también ayuda a hacer más tramas. También la diversidad sexual de una de las hijas mayores. Creo que está bien adaptada, creo que puede funcionar, me gusta el tono.
veremos cómo mantiene esa tensión que os digo, los 10 capítulos, que lo veo un poco complicado. A mí me pasa que me parece que es una serie correcta, en la que tengo más interés por ver a Javier Bardem dándose el gusto de hacer un villano histriónico, pero además distinto, y es una cosa que decía Patrick Wilson, y es cierto, ¿no?, que cada villano, a pesar de todos ser histriónicos, cada villano es distinto, no es el mismo el de No es país para viejos que el de Skyfall, otros villanos que ha interpretado, cada uno le pone unas cosas distintas, y aquí me gusta lo que hace. Quiero verle más a él, aunque me parezca que el personaje a lo mejor se ha sacado, ¿no? O sea, se le ha puesto demasiadas capas, pero él está fantástico. El problema que me pasa con esta serie es que, a pesar de mantener la intriga, de ver esta persecución del gato y el ratón, y de ver un poco cómo se va gestando ese mal, ¿no?, que es el mal con mayúsculas, me pasa que no es una serie que yo considere brillante. Entonces, bueno, la puedo ver, puedo acabarla o no, pero no hay una cosa que me mantenga. O sea, creo que a la serie le falta algo que la eleve o que le dé una calidad, y creo que hay un problema con las series, que con casi todas me pasa lo mismo, que todas se me quedan en que están bien, hay buenas interpretaciones, se mantiene el ritmo, es una historia interesante, apela a cosas de la sociedad actual, pero ninguna hace que me eleve como para decir, vale, esta es una ficción que va más allá, ¿no? Creo que la última que me ha pasado eso es una serie española, que es Rabalear. Claro, la historia es muy sencilla. Al final es un preso que sale de la cárcel y decide vengar a la abogada que lo defendió y al fiscal que lo acusó. Aquí sí que hay un cambio sustancial respecto a la adaptación de la película de Scorsese, ¿no? Que ella es abogada, él es fiscal, y después del juicio pues se casan, ¿no? Son un matrimonio. Entonces, bueno, hay una parte también judicial muy interesante, y poner a la mujer en primer plano, no como en el caso de Jessica Lange, que era pues una mujer casi florero, pero que sufre la infidelidad del marido. Había otras tramas, ¿no? También hay 2 hijos de diferentes padres, es distinta la relación que tiene, y luego la sensación es que no hay mucho ingenio y que va a estar todo muy estirado, porque es relativamente simple ir cumpliendo un poco los pasos de la venganza. Te vas vengando de cada uno de los personajes, y en el camino pues pasarán cosas. Y capítulos tan largos, 10 horas de televisión para lo que se ha hecho en una serie, en una película, en 2 horas, pues sí que me desconcierta un poco y no mantiene mi atención todo el rato. Luego es verdad que me desconcierta bastante las lentillas de Bardem, que él está fantástico, pero me sacan bastante, o sea, elevan el histrionismo ya a un nivel, se me van los ojos y no estoy atento a otras cosas. Él está fantástico, y creo que tiene una entrada y una presentación de personaje muy icónica, y de la manera en la que lo hace para distanciarse también del papel de Robert De Niro. Está histriónico como Robert De Niro, pero es más elegante y más sofisticado que el hortera de Robert De Niro en la película de los 90, eso sí es verdad. Y bueno, luego creo que sí, que plantea temas y demás, pero también me parece una serie que es como un poco que va apretando la crueldad, ¿no? Los niveles de crueldad. Voy cumpliendo los tic o los check de mi condena, ¿no? De mi venganza contra esta familia, y cómo puedo ir escalando el nivel de crueldad contra ellos con cosas relativamente, escatológicas en algún sentido, pero que tampoco me llevan a nada o elevan la serie en ningún sentido, ni siquiera entre la relación entre esa propia familia, ¿no? Porque lo interesante también del Cabo del Miedo es como ese agente disruptor que llega en ese momento a cumplir su venganza dinamita un poco lo interno de la familia y las relaciones que tenían, incluso con la hija, ¿no? Y en la película de Scorsese, el despertar sexual que tiene la hija con el propio villano, ¿no? Y aquí pues eso era interesante, como esas relaciones entre la familia. Aquí nos queda por ver cómo explota esa familia, si es que explota con la presencia de Javier Bardem. Pues lo vamos a dejar aquí, 2 recomendaciones, una sí, una no. Volvemos la semana que viene, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.